Pasamos al punto 3. Moción del Grupo Municipal del PSOE sobre la retirada del Real Decreto Ley con 3/2006/2012 de 10 de febrero. Bueno, sí, Real Decreto Ley, no, de 2012 de 10 de febrero. Tiene la palabra. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benalúa solicita al Pleno del Ayuntamiento de Benalúa que inste al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y presente una reforma laboral pactada con los agentes sociales. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benalúa desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Las disposiciones contenidas en el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España, van a tener, en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los derechos de los trabajadores. La reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro en un momento de recesión como el que estamos viviendo, una reforma laboral como esta. Solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación. Además, está pensada por un gobierno que carece de una agenda de reforma para impulsar el crecimiento. El gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste, ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo y ajuste de los derechos de los trabajadores. La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los ingresos. Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo. La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las relaciones de trabajo. Tendrá más fácil modificar las condiciones laborales, hasta el punto de que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones de competitividad o productividad. Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos formalmente indefinidos, pero que en la práctica no dure más de un año o que concluya a los 3 años cuando finalicen las bonificaciones. Abre el camino a los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a 1 millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las empresas públicas, sino también el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o los propios ministerios. La reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. La que ha presentado el Gobierno facilita la inaplicación de lo pactado en los convenios. Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causa económica. Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo, con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales. En definitiva, la reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social. La reforma propuesta va a derivar un incremento del número de despidos y rebajas en los sueldos de los trabajadores, que afectará muy negativamente al consumo de las familias. Deprimirá la demanda interna y, en consecuencia, producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que, a su vez, supondrá más desempleo. La reforma es ineficaz desde la perspectiva del empleo porque favorece el despido y, con ello, el aumento del desempleo. Es injusta porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios sobre los trabajadores, creando además inseguridad en los trabajadores. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Benalúa insta al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo
y pactado con agentes sociales y las fuerzas políticas que tengan como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Benalúa dará traslado de la presente moción al presidente del Gobierno, a la ministra de Empleo, al presidente del Congreso de los Diputados, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los representantes de los agentes sociales. Intervención. Si retomamos los hechos acontecidos hace ya varios años, podemos recordar que una crisis fue negada por un gobierno socialista para ganar una elección. Esta negación hizo que obviaran el problema que se nos venía encima y no tomaran ninguna medida de reacción para evitar llegar a la dura situación que les estamos. Quiero recordar también que los sindicatos tampoco hicieron nada, por algo sería. En cambio, mañana se hace nada. En 8 años, ni Resollano, ni en 4 meses de gobierno, montan una huelga general. En medio de la crisis que nos decían los socialistas que terminaban los votos, que no había crisis, que era una simple recesión, lo que hacían era engañar a la población. Y ahora, porque otro gobierno de distinto signo empieza a tomar medidas acertadas o no acertadas, pero algo hacen, se le ocurre presentar mociones por todos los ayuntamientos. Después de llevar a España a la situación tan lamentable en la que estamos, recuerdo que con Hernán íbamos a las cumbres del G8 y hablábamos también que España no había un milagro. Digo yo que después de esta situación en la que estamos, habrá que tomar medidas de cierto calado y dejarse de las pantomimas en las que el PSOE no ha estado acostumbrado para intentar salvar la crisis. Por todo esto, nuestra posición está en contra de esta moción. También me asombra que en el punto anterior diga que no te gusta que el gobierno te pague la factura. Increíble, vamos a decir, que os satura de trabajo. O sea, ¿cuánto ha dicho que os va a pagar? 200. Habla también en la moción, o habláis en la moción, de los derechos de los trabajadores y tal. Creo que el principal derecho que tiene un trabajador es trabajar. ¿Alguna intervención más? Sí. Bueno, por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida tenemos que decir que estamos de acuerdo con esa moción, que los términos en los que está planteada, que está evidentemente claro que esa reforma laboral no es ni mucho menos lo que los trabajadores y las trabajadoras de España ni de ningún sitio pues necesitan. Estando de acuerdo con la argumentación y con el fondo, nosotros nos vamos a abstener en esa moción porque es un poco incongruente que sea el Partido Socialista quien la presenta, y con todo mi respeto, sinceramente, pero es así. Esta reforma laboral que ha aprobado el gobierno del Partido Popular es consecuencia de políticas neoliberales que vienen desde mucho atrás y que vienen impuestas por los mercados financieros y por la Unión Europea, y que han sido aceptadas sistemáticamente y de manera complaciente por los gobiernos tanto del Partido Socialista en los años 80, a partir de los primeros gobiernos socialistas de los años 80, de Felipe González, y después sucesivamente por los del Partido Popular. Eso es así. Estas políticas neoliberales están enmarcadas dentro de la estrategia global de acabar con los derechos sociales y laborales que la clase trabajadora ha conseguido a lo largo de más de un siglo de lucha, y de lucha sangrienta, de lucha por una dignidad que el empresariado, que la clase burguesa no le daba, no le concedía. Y que dieron, bueno, pues como el máximo logro en lo que llamábamos el estado del bienestar. Las fuerzas que realmente ostentan el poder, que lamentablemente no son las institucionales, las que llamamos políticas, pero que en realidad son institucionales, es decir, el mercado financiero, la banca, las multinacionales, las entidades especuladoras, etcétera,
quieren imponer un régimen casi esclavista, donde la cúpula capitalista domina a su antojo al resto de la sociedad, con el único objetivo de acumular riqueza a costa del empobrecimiento de las capas populares y de las capas trabajadoras, es decir, de la clase trabajadora, nacional e internacional. Como decía hace un momento, todas las reformas laborales, desde la de Felipe González del año 82, pasando por las de Aznar del año 2002 y la de Zapatero, de la reciente, de poco más de un año y pico, de 2010, han ido en ese mismo sentido, en el sentido de quitar derechos, de quitar salario y de quitar poder y credibilidad a los sindicatos y, por lo tanto, al conjunto de la clase trabajadora. Esta última reforma de Rajoy, desde luego, da un paso más allá en lo cuantitativo, porque, bueno, pues ya no son 45 días, son 33 días de indemnización, eso es lo cuantitativo, pero también es lo cualitativo, y eso es muy grave. Es decir, lo que está recogido en esa moción, la inutilidad de la negociación colectiva, es decir, la inutilidad o la impotencia de la clase trabajadora a la hora de negociar con el empresariado sus derechos, o el papel nulo que van a tener a partir de ahora las administraciones, puesto que no van a poder fiscalizar los expedientes de regulación o de extinción de empleo a partir de ahora. Es como si dijéramos, bueno, pues el empresario hace lo que quiera y nadie le va a decir absolutamente nada y va a tener la justificación que quiera. Desde luego eso es cualitativo y hay que denunciarlo y hay que resistirse a eso. Pero esta última reforma de Rajoy, en el sentido que venimos argumentando, es lo que faltaba para acabar definitivamente con el Estado democrático y social. Por una parte se le quita todo y a la clase empresarial se le da lo que a la clase trabajadora se le ha quitado, es decir, absolutamente todos los derechos para decidir y para actuar. Y no solo se acaba con la negociación colectiva, como decía hace un momento, y con otros derechos sociales, sino que se eliminan derechos individuales también, ya que se convierte al trabajador en mano de obra barata disponible en cada momento para el capricho del empresariado, sin escrúpulos. Y no estamos hablando de los empresarios a los que hace un momento hacíamos alusión, empresarios, pequeños empresarios, que son tan clase trabajadora como el obrero más humilde. Estos empresarios de nuestro pueblo, por ejemplo, que han tenido la valentía de crear sus pequeñas empresas y de crear puestos de trabajo que están manteniendo a costa de muchísimo esfuerzo y, sobre todo, de muchísima responsabilidad. Estamos hablando de empresarios sin escrúpulos, los grandes empresarios de las grandes multinacionales o de los grandes complejos empresariales, porque se eliminan condiciones objetivas para la entrada y salida del contrato laboral, cuando lo hay, porque lamentablemente también es una realidad que no se aborda en esta reforma laboral, la realidad de que una inmensa mayoría o una gran parte de los trabajadores y las trabajadoras en este país están trabajando sin ni siquiera un contrato laboral. Los trabajadores y las trabajadoras ya estaremos en un estado de sumisión, pues los que están en activo en cualquier momento y gratuitamente se les podrá despedir, nos podrán despedir de aquí a nada, incluso a los funcionarios. Y a los que están parados o paradas tienen que aceptar cualquier oferta sin condiciones ni garantías ninguna, y si no lo hacen, pues estarán sometidos no solamente al escarnio público, sino también a la sanción. Por lo tanto, pensamos que esta moción es necesaria, pero que el Partido Socialista, no estamos hablando de los socialistas que yo vi aquí en esta sala, que soy al fin y al cabo trabajadores, igual que todos los de la clase trabajadora, pero el Partido Socialista debería hacer una reflexión y, sobre todo, tener cuidado con el abuso del oportunismo político, porque el oportunismo político es un arma de doble filo y, sobre todo, no es ético o no debería serlo. Por eso, el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Benalúa se va a abstener en la votación de esta moción, añadiendo además que lo que conviene no es un proyecto de ley alternativo, lo que conviene inmediatamente es una derogación inmediata de la ley y una revisión de todas las leyes de reforma laboral que ha habido en los últimos 30 años en nuestro país. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, cualquier gobierno que quiera realmente defender los intereses de la clase trabajadora en España.
Bueno, en referencia, bueno, quisiera mencionar una cosilla. En cuanto, como dice el portavoz del Partido Popular, son medidas acertadas o no, nosotros consideramos que no son acertadas las acciones de Hacienda, que la situación económica de España es como en consecuencia de lo del PSOE. Pues, lo único que se tiene que ver es que en los últimos 3 meses, en lo que está gobernando el Partido Popular, se ha generado más pacto en todo el año pasado, anterior, en que cuando no íbamos a la cumbre del G8 y también a la cumbre del G2, cuando allí en las Azores nos metieron en la guerra que nos metieron, es cierto también, y en que no estamos de acuerdo en que el gobierno nos pague la factura, que sí que el gobierno no lo va a pagar. Es que esto lo va a pagar el Ayuntamiento de Salud. Es que esto al fin y al cabo lo pagamos nosotros, el gobierno no lo va a pagar. El gobierno va a ser adelantar ese dinero. Quien va a pagar eso va a ser el Ayuntamiento de Salud. El gobierno no lo va a pagar. Nos darán más técnicos, pero vamos a pagar nosotros, el Ayuntamiento. Gracias al que no va a adelantar el dinero, si no lo vuelve a pagar. El principal derecho que tiene un trabajador es trabajar, sí, trabajar, pero con su derecho y con un sueldo digno. Eso es como debe trabajar. En cuanto a lo de la posición del Grupo de Izquierda Unida, bueno, respetamos vuestra posición, probablemente. Lo que sí podemos decir es que el Partido Socialista no hace uso oportunista de esta situación, ni muchísimo menos, sino simplemente el Partido Socialista lo que está haciendo con esta moción es posicionarse al lado del trabajador y defender sus intereses, que es lo que siempre vamos a defender. Bueno, por favor. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto.